Audioescuelasabática.com. Lección número 9. Para el 26 de agosto de 2023. Anden como sabios. Sábado 19 de agosto. Para memorizar. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. No hace mucho se subastó una jarra de cristal en el Reino Unido. Los subastadores la describieron como una, comillas, jarra francesa de vino clarete del siglo XIX, con un valor estimado de $200. Dos postores perspicaces reconocieron la jarra como un aguamanil islámico extremadamente raro. Su verdadero valor de tasación, alrededor de $6,5 millones. ¿Qué permitió que ese postor se marchara con semejante ganga? El postor sabía algo que el subastador ignoraba: el verdadero valor de la jarra. En Efesios capítulo 5, versos 1 al 20, Pablo contrasta lo que valoraban los paganos y los creyentes. Los paganos consideraban que las historias atrevidas, Efesios capítulo 5, verso 4, las fiestas de alcohólicos, Efesios capítulo 5, verso 18, y el sexo libertino, Efesios capítulo 5, versos 3 y 5, eran los grandes tesoros de la vida. Sin embargo, los creyentes saben que se acerca el día del examen final, cuando el verdadero valor de todas las cosas se hará evidente. Efesios capítulo 5, versos 5 y 6. En lugar de apostar por las fiestas y las ebriedades, atesoran, entre otras, solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Efesios capítulo 5, verso 9, en Cristo. Por lo tanto, Pablo los insta a aprovechar las gangas que se encuentran en Cristo mientras vivan, al igual que todos, a las puertas de la eternidad. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Audioescuelasabática.com. Domingo 20 de agosto. Sino acciones de gracias. ¿En qué sentido quiere Pablo que los creyentes sean imitadores de Dios? Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo insta a los creyentes de Éfeso a andar en amor, un llamado importante para esta sección. Ver Efesios capítulo 5, versos 8 y 15. Comillas, andar en amor, Efesios capítulo 5, verso 2, debe inspirarse en el propio amor de Cristo por nosotros. Comparar con Efesios capítulo 4, verso 32, expresado en su sacrificio expiatorio. Pablo afirma 4 cosas acerca de ese sacrificio. 1. Está motivado por el amor de Dios Padre. Efesios capítulo 5, verso 1, y del mismo Cristo. Efesios capítulo 5, verso 2. 2. Es sustitutivo, ya que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo no es una víctima pasiva, sino que se entregó voluntariamente por nosotros. 3. Según las imágenes del servicio del santuario del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo también es un sacrificio que se le hace a Dios. 4. Dios acepta el sacrificio ya que es una ofrenda fragante. Efesios capítulo 5, verso 2, comparar con Éxodo capítulo 29, versículo 18. Levítico capítulo 2, verso 9,
Filipenses capítulo 4, verso 18. Efesios capítulo 5, versos 3 al 5, luego introduce una sección que expresa preocupación por la ética sexual. Los jóvenes conversos de Éfeso corren peligro de revertir su llamado cristiano y ser arrastrados nuevamente a un comportamiento sexual que negaría su testimonio cristiano. Comparar con 1 de Corintios capítulo 5 versos 1 al 11, capítulo 6 versos 12 al 20, 2 de Corintios capítulo 12 verso 21. Por un lado, el mundo greco-romano del siglo I exhibía la corrupción moral y el libertinaje que se describen en otras partes del Nuevo Testamento. Ver 1 de Corintios capítulo 6 verso 9, Gálatas capítulo 5 verso 19, Efesios capítulo 4 versos 17 al 19, Colosenses capítulo 3 verso 5. Por ejemplo, los banquetes de los ricos presentaban regularmente los comportamientos que Pablo denuncia en Efesios capítulo 5 versos 3 al 14. Embriaguez, lenguaje obsceno, entretenimiento atrevido y actos inmorales. Además, los centros urbanos aportaban anonimato y permisividad que fomentaban las prácticas sexuales inmorales. Por otro lado, muchos de esa sociedad llevaban una vida virtuosa y sirvieron como defensores de una moralidad estricta. Cuando el Nuevo Testamento presenta listas de vicios y virtudes y códigos de familia, por ejemplo Efesios capítulo 5 verso 21 al capítulo 6 verso 9, Colosenses capítulo 3 verso 18 al capítulo 4 verso 1, los autores reflejan temas del mundo grecorromano en general. Este mundo libertino y virtuoso al mismo tiempo ayuda a explicar las exhortaciones de Pablo a evitar el comportamiento inmoral practicado por los gentiles, mientras desea que los creyentes sean prudentes en su conducta y así tener una buena reputación entre los de afuera. ¿En qué medida las palabras de Pablo acerca de la conducta sexual se aplican en tu cultura, según donde vivas? Audioescuelasabática.com. Lunes 21 de agosto. Andar como hijos de la luz. Pablo escribe: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Efesios capítulo 5 verso 6. Pablo ya identificó a quienes practican varios pecados sin vergüenza ni arrepentimiento: el fornicario, el impuro y el avaro. Efesios capítulo 5 verso 5. Hizo una evaluación contundente. Los que están en Cristo y están destinados a ser partícipes de su futuro reino no deben actuar como los que no están en Cristo. Efesios capítulo 5 verso 5. Ahora se preocupa por el efecto de las comillas palabras vanas. Es decir, los creyentes pueden ser engañados por un lenguaje explícito al pensar que el pecado sexual no es un tabú, o incluso pueden sentirse atraídos hacia esos pecados. Efesios capítulo 5 verso 6. Pablo advierte que, al estar tan engañados, arriesgan el juicio de Dios en el tiempo del fin, ya que viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Efesios capítulo 5 verso 6. La expresión comillas la ira de Dios es desafiante. El hecho de que sea la ira o el enojo de Dios sugiere un contraste con la especie humana habitualmente malhumorada. Comparar con Efesios capítulo 4 verso 31. Es la respuesta justa de un Dios justo y abnegado contra el empeño obstinado en hacer el mal, no en una reacción volcánica y enloquecida ante alguna infracción menor.
Además, las alusiones a la ira divina ocurren con mayor frecuencia en el contexto de advertencias bíblicas e inspiradas acerca de los juicios venideros de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6 versos 12 al 17, capítulo 16 versos 1 al 16, capítulo 19 versos 11 al 16. Dios advierte de sus propios juicios venideros, un acto de gracia, ya que los seres humanos son por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2 verso 3, sujetos a esos juicios. ¿Por qué Pablo exhorta a los creyentes a no convertirse en comillas cómplices, compañeros o partícipes con los pecadores? Efesios capítulo 5 versos 7 al 10. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo exhorta, comillas, anden como hijos de luz. Efesios capítulo 5 verso 8, y continúa con un mandato adicional: busquen lo que agrada al Señor. Efesios capítulo 5 verso 10. El pagano busca placer mediante la fornicación y toda impureza o codicia. Efesios capítulo 5 verso 3. El objetivo del creyente es dramáticamente diferente: no la complacencia propia, sino agradar a Dios. Comparar con Romanos capítulo 12 verso 1, Segunda de Corintios capítulo 5 verso 9, Hebreos capítulo 13 verso 21, que utilizan la misma palabra griega eurestos, agradable o lo que agrada. El creyente busca reflejar la abnegación de Cristo. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios capítulo 5 verso 2. ¿Cuáles son algunas de las palabras vanas de las que debemos cuidarnos en nuestros días? Audioescuelasabática.com. Martes 22 de agosto. Despierta, tú que duermes. Escucha Efesios capítulo 5 versos 11 al 14. Qué poderosa advertencia da Pablo aquí y cómo se aplica esto a nuestra situación actual. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Para entender Efesios capítulo 5 versos 11 al 14, es útil observar que repetidamente Pablo ofrece dos exhortaciones, alternando entre ellas. 1. Vivir un estilo de vida que honre a Dios como, comillas, hijos de luz. Efesios capítulo 5 verso 8, ver también Efesios capítulo 5 versos 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13 y 14. 2. No vivir un estilo de vida sexualmente inmoral, opuesto a Dios, exhibiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios capítulo 5 verso 11. Ver también Efesios capítulo 5 versos 3, 4, 5 al 8 y 12. Podemos extraer las exhortaciones paralelas en Efesios capítulo 5 versos 8 al 10 para entender Efesios capítulo 5 verso 11. Los creyentes deben vivir ante los incrédulos como, comillas, luz en el Señor e hijos de luz. Efesios capítulo 5 verso 8. El objetivo es que se vea, para dejar en claro que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Efesios capítulo 5 verso 9. Por lo tanto, Pablo fomenta una estrategia de mostrar la bondad de Dios.
Los creyentes deben exponer las obras infructuosas de las tinieblas al exhibir la alternativa correcta, para que todos la vean. Mientras tanto, podemos tomar el lenguaje poético y provocador de los versículos 13 al 14 como la audaz afirmación de Pablo de que los creyentes, al exhibir el fruto de la luz, Efesios capítulo 5, verso 9, pueden ganar a los mundanos a la fe en Cristo. Comillas, todas las cosas se manifiestan cuando son denunciadas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Efesios capítulo 5, versos 13 y 14. Cuando la luz expone la vida decadente, los mundanos pueden ver su comportamiento tal cual es, se manifiesta sin futuro y vinculado a la ira. Efesios capítulo 5, versos 5 y 6, y experimentar una transformación de las tinieblas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. La misma transformación que los lectores de Pablo en Éfeso han vivido como creyentes. Efesios capítulo 5, verso 8. ¿Qué vamos a hacer con el poema o himno de Efesios capítulo 5, verso 14, que utiliza un lenguaje ligado a la resurrección de los muertos en el tiempo del fin? Comparar con Efesios capítulo 2, versos 1 y 5, con el propósito de emitir un toque de clarín para despertar del letargo espiritual y experimentar la presencia transformadora de Cristo. Dado que Isaías capítulo 60 versos 1 al 3, que Pablo parece reflejar, está dirigido al pueblo de Dios Israel, podemos ver el himno poema de Efesios capítulo 5 verso 14 como un llamado poderoso a los creyentes cristianos para que despierten a su papel como misioneros al reflejar la luz de Cristo en un mundo en tinieblas. Comparar con Filipenses capítulo 2 versos 14 al 16, Mateo capítulo 5 verso 16. ¿Cómo vives el estilo de vida que puede exponer las obras de las tinieblas tal como son? Audioescuelasabática.com. Miércoles 23 de agosto. ¿Cómo conseguir gangas? Pablo concluye Efesios capítulo 5 versos 1 al 20 con dos grupos de exhortaciones. Efesios capítulo 5 versos 15 al 17, capítulo 5 versos 18 al 20, completando una sección con un interés constante en la pureza sexual. El primer grupo comienza con la exhortación, comillas, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Efesios capítulo 5, verso 15, y lo reitera diciendo, comillas, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, verso 17. En el medio hay un llamado a aprovechar bien el tiempo. Efesios capítulo 5, verso 16. Considera las exhortaciones de Pablo a vivir de una manera que refleje la sabiduría, mediante la oración y el discernimiento. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. ¿Cuál es la diferencia de andar no como necios, sino como sabios? Además, ¿qué significa aprovechen bien el tiempo? Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Efesios, Pablo utiliza repetidamente la metáfora común del Antiguo Testamento de comillas, andar, para nuestra manera de vivir. Efesios capítulo 2 versos 2 y 10, capítulo 4 verso 1, capítulo 5 versos 2 y 8.
Aquí utiliza la metáfora para fomentar el discipulado intencional, así como debes mirar bien por donde caminas. Cuando vas por un camino irregular u oscuro, los creyentes deben mirar con cuidado cómo andan. Efesios capítulo 5, verso 15. Debido a que existe un paralelismo entre Efesios capítulo 5, verso 15 y el capítulo 5, verso 17, podemos buscar allí una definición de lo que significa vivir como sabios. No buscando sabiduría en nuestro interior. Ser sabio es ir más allá de nosotros mismos, es ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, verso 17. Pablo también promueve el discipulado premeditado, con una imagen vívida. En la frase aprovechen bien el tiempo, Efesios capítulo 5, verso 16, comparar con redimiendo el tiempo. Pablo usa el verbo exagorazo, comparar con Colosenses capítulo 4, verso 5. Extraída del mercado, es una forma intensiva del verbo comprar y significa aprovechar las gangas que se ofrecen mientras esperamos la venida de Cristo. Tiempo, aquí es la palabra griega kairos, que describe un momento de oportunidad. El tiempo hasta el fin es un periodo prometedor para utilizarlo al máximo. También es un tiempo desafiante porque los días son malos. Efesios capítulo 5, verso 16, comparar con Efesios capítulo 6, verso 13, Gálatas capítulo 1, verso 4, y porque, comillas, la corriente de este mundo está dominada por el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, verso 2. Al esperar la venida de Cristo, los creyentes viven en un tiempo difícil que Pablo describe como un mercado peligroso pero gratificante. Deben prestar mucha atención al uso del tiempo que queda, como los buscadores de gangas durante una venta breve que ofrece grandes descuentos. Aunque no podemos comprar la salvación, la imagen es válida, tomar sin demora lo que se nos ofrece en Cristo. Audioescuelasabática.com. Jueves 24 de agosto. Adoración llena del Espíritu. En Efesios capítulo 5, versos 18 al 20, Pablo imagina a los cristianos reunidos para adorar. ¿Cómo los describe en ese acto de adoración? Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su argumento final de Efesios capítulo 5 versos 1 al 20, Pablo insta a los creyentes a alejarse del uso suporífero del vino y en lugar de ello experimentar juntos la presencia del poder del Espíritu. Pablo prohíbe la embriaguez, probablemente cita Proverbios capítulo 23 verso 31 en la versión griega del Antiguo Testamento, al sugerir que tiene en mente los mandatos contra el uso de alcohol como observamos en la literatura sapiencial. Proverbios capítulo 20 verso 1, capítulo 23 versos 29 al 35. Las cosas malas que vienen después de la embriaguez incluyen un lenguaje grosero y sexualmente explícito, insensatez, inmoralidad e idolatría. Efesios capítulo 5 versos 3 al 14. Debemos reemplazarlos por una adoración a Dios reflexiva e inspirada en el Espíritu. La exhortación de Pablo a ser llenos del Espíritu es clave
y la modifica una serie de verbos de Efesios capítulo 5 versos 19 al 21, hablando, cantando y alabando, dando gracias, sometiéndose. Aquí Pablo aplica la exhortación, comillas, sean llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5 verso 18 en forma colectiva, ya que se imagina a los creyentes reunidos en un culto de adoración a Dios inspirado en el Espíritu, que propicia la unidad. Efesios capítulo 4, y contrasta con la adoración y el comportamiento egocéntricos de los paganos. Efesios capítulo 5 versos 1 al 18. En este bosquejo del culto cristiano primitivo, domina la alabanza musical. Se afirma que la Iglesia nació con el canto, y este pasaje, junto con el de Colosenses capítulo 3 verso 16, ofrece la mejor evidencia para esta afirmación. Comparar con Hechos capítulo 16 verso 25, Santiago capítulo 5 verso 13. Hay un elemento, comillas, horizontal para la adoración, ya que al cantar los miembros de la Iglesia, en cierto sentido, están hablando entre sí. Efesios capítulo 5 verso 19. Sin embargo, el objeto específico de la alabanza musical es el Señor, que, como se indica en Efesios capítulo 5 verso 20, identifica al Señor Jesucristo. Comparar con Colosenses capítulo 3 verso 16. La acción de gracias de Efesios capítulo 5 verso 20, que se describe en paralelo a la alabanza musical de Efesios capítulo 5 verso 19, debe ofrecerse, comillas, a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la expresión canciones espirituales, el adjetivo espirituales, griego neumáticos, destaca el papel del Espíritu Santo en la adoración, ya que el término describe cantos inspirados o llenos del Espíritu Santo. Por consiguiente, el bosquejo que hace Pablo de la adoración cristiana primitiva retrata a los tres miembros de la deidad como participantes activos. ¿Cómo puedes usar la música para mejorar tu experiencia de adoración? Audioescuelasabática.com. Viernes 25 de agosto, para estudiar y meditar. Al mirar en retrospectiva Efesios capítulo 5 versos 1 al 20 en su conjunto, vemos a Pablo tomar una postura firme contra el pecado y el mal, especialmente bajo la forma de la inmoralidad sexual y el lenguaje grosero. No está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios. En lugar de eso, llama a los creyentes de Éfeso a asumir una elevada norma de conducta y a abrazar su identidad como hijos amados de Dios y como santos. Efesios capítulo 5 versos 1 al 10. Se anima a creer que cuando los cristianos hacen esto en comunidad, hacen brillar una luz en la oscuridad, con lo que alejan a su prójimo del estilo de vida autodestructivo y lo acercan a la gracia y la verdad de Dios. Efesios capítulo 5 versos 11 al 14. Pablo imagina a la iglesia reunida en adoración, animada por un compromiso renovado de andar como hijos de luz, mientras espera la venida de Cristo. Efesios capítulo 5 verso 8. Ver también Efesios capítulo 5 versos 15 y 16, y bendecida por la presencia de Cristo. Efesios capítulo 5 verso 14. Como los creyentes están motivados por su condición de hijos amados de Dios y por la muerte de Cristo en su favor. Efesios capítulo 5 versos 1 y 2, y están llenos del Espíritu.
Efesios capítulo 5, verso 18, su adoración colectiva se caracteriza por la energía y la alegría mientras juntos entonan alabanzas de acción de gracias a su Señor Jesucristo y a Dios el Padre. Con su firme asidero en las realidades celestiales, celebran su esperanza para el futuro, arraigada en la historia de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por medio de Jesucristo su Señor. Efesios capítulo 5 versos 18 al 20. Entendido de esta manera, el pasaje llega a ser mucho más que un conjunto de mandatos inconexos sobre la vida cristiana. Se convierte en un llamado profético acerca de la identidad cristiana, el compromiso, la comunidad y la adoración en los últimos días. Una invitación conmovedora a aprovechar las gangas que se ofrecen en los últimos días antes de la venida de Cristo. Preguntas para dialogar. 1. Enfrentados hoy a una cultura viral que predica sus valores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mediante una serie de medios fulminantes, ¿cómo pueden los creyentes adoptar las elevadas normas de Pablo? 2. ¿Qué estrategias podrían emplear los creyentes de hoy para buscar lo que agrada al Señor? Efesios capítulo 5 verso 10. Y para entender cuál es la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5 verso 17. 3. Alguien podría argumentar que la prohibición de Pablo de hablar de inmoralidad sexual entre los creyentes, Efesios capítulo 5 versos 3 y 4, significa que no debemos ocuparnos de los problemas de las conductas sexuales inadecuadas ni del abuso sexual. ¿Por qué no es apropiada esa conclusión? 4. ¿En qué medida nuestra sociedad contemporánea refleja prácticas paganas similares a las que Pablo abordó en su época?